Hola amigos y amigas, soy Luis Fernández y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tema que podría ser un poco controversial y es mi top 3 de las peores cosas de tener hijos. Algunos de ustedes no lo sabrán, pero yo tengo dos hijos. Tomás que tiene casi 6 años y Felipe que cumplió 2 hace poco. Y no me malentiendan, para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado es ser papá. Lo disfruto muchísimo y creo que si viviera de nuevo y pudiera elegir, elegiría de nuevo ser papá. Es una de las cosas que no cambiaría por nada. Pero eso no quiere decir que no hayan cosas negativas en el proceso de la paternidad. Y a veces las personas romantizan mucho esto de la paternidad y tratan de esconder o de aparentar de que no hay nada negativo, que las cosas negativas se borran por las cosas positivas. Y eso tiene mucho de verdad. Las cosas positivas son muchísimo más que las cosas negativas que yo voy a estar compartiendo aquí. Aquí voy a estar compartiendo solo tres, pero aún así no quiere decir que no existan. Normalmente yo trato de compartir esto con parejas de amigos que se nos han acercado a mi esposa y a mí porque están en el proceso de decidir si tener o no hijos. Y yo tratando de darles una respuesta basada en la experiencia y no solo hablando de lo bueno, les hablo de este top 3 de cosas negativas que yo tengo acerca de la paternidad para que ellos también puedan tomarlo en cuenta y decidir teniendo todas las cartas sobre la mesa y no como normalmente ocurre que la gente comparte con ellos solo las cosas bonitas que trae consigo tener hijos. Entonces, sin más preámbulo, aquí va mi top 3. En el número 3 pongo la que algunas personas que han decidido no tener hijos del todo o que no saben si o que están en ese proceso de decidir si sí o si no, a veces ponen en el número uno, que es el dinero. Y sí, es cierto, se gasta muchísimo de dinero al tener hijos. Mucho dinero que podrías ahorrarte, lo terminas gastando porque el hijo se enfermó, porque necesita ropa, porque necesita obviamente sus necesidades básicas como comer y cosas así. Todo ese dinero no lo gastarías, pero al final de cuentas eso no llega ni de cerca a los dos primeros lugares de mi lista porque para mí no es tan importante. Y la cosa positiva de esto es que ¿qué hay mejor y menos egoísta que gastar tu dinero ese que te ha costado ganar y que es fruto del trabajo que haces todos los días en hacer mejor la vida de otra persona? Creo que esa es una de las mejores recompensas y es por eso que creo que los papás y mamás, y creo que muchos de ustedes se identificarán conmigo si tienen hijos o hijas, ni siquiera pensamos en lo que gastamos en ellos porque sabemos que al final de cuentas lo hacemos con amor y les mejoramos un poquito la vida gracias a el dinero que estamos gastando en ellos. Pero eso no quita que se gasta mucho dinero y es por eso que lo pongo en el número 3 de mi top 3 de las peores cosas de tener hijos. En la posición número 2 tengo el tiempo. Y esto es algo temporal, por supuesto, porque el tiempo que tú tienes que dedicar a tus hijos es muchísimo más cuando ellos están pequeños que cuando ya obviamente son adolescentes o inclusive adultos y llegan a irse, ojalá, de la casa a hacer sus propias vidas. Pero aún así, aunque sea algo temporal, es algo que yo por lo menos estoy viviendo mucho porque mis dos hijos están pequeños todavía. Y esto del tiempo es que algunas veces uno extraña tener la flexibilidad de poder hacer solamente lo que uno quiera. Por ejemplo, después de un día duro de trabajo, donde hubieron muchas reuniones y tuviste muchas cosas que hacer, tal vez lo que quieres es nada más acostarte en el sillón y ver televisión, ver Netflix. Pero cuando tienes hijos, tú no eres completamente dueño de tu tiempo porque ellos van a querer tu atención, ellos quieren jugar, ellos quieren hacer cosas contigo. Entonces, básicamente, muchos de tus planes tienen que adaptarse a lo que ellos necesitan y a lo que ellos requieren en ese momento. Esto lo tengo muy presente, por ejemplo, por algo que nos pasó a mi esposa y a mí el día de ayer. Nuestros hijos venían durmiéndose a las 7 de la noche todos los días porque esta semana comenzaron su año académico y entonces nuestro plan era poner una película y descansar a partir de las 7:30, 8 de la noche. Pero
sin saber por qué nuestro hijo menor no pudo dormirse temprano, lo intentamos, tratamos de calmarlo, de seguir la rutina que siempre seguimos y demás, pero al final de cuentas terminó durmiéndose casi a las 9 de la noche y obviamente nuestro plan de ver tranquilamente una película se truncó debido a ese episodio que tuvo nuestro hijo menor, ya que se había estado durmiendo temprano y el viernes, que era cuando queríamos relajarnos y ver una película, él decidió no dormirse a la hora que se había venido durmiendo durante toda la semana. Y esas son cosas que pasan. Entonces, a veces cuando yo veo a las personas que no tienen hijos o que sus hijos ya están un poco más grandes y entonces ellos tienen más flexibilidad, sí siento esa añoranza del momento en que tenía el control completo de mi tiempo y también me doy cuenta de cómo no lo apreciaba, porque como dicen, uno no aprecia realmente las cosas hasta que las pierde. Pero al final de cuentas, aunque de vez en cuando por el cansancio o cosas así quisiera poder hacer algo y no lo puedo hacer debido a mis hijos y en ese momento me siento un poco frustrado, la mayoría de las veces, podría decir que más de un 95% de las veces, el dedicar tiempo a mis hijos es algo que disfruto muchísimo y que lo pongo dentro de mis prioridades, debido a que también soy consciente de que el que ellos prefieran hacer cosas conmigo es temporal. He escuchado en redes sociales y en internet que básicamente uno tiene los primeros 10 años, 11, 12 a lo sumo de la vida de los hijos para que ellos prefieran estar con uno. Después de eso, ellos van a tener mejores amigos, van a tener novios o novias, van a tener esposos, esposas, parejas, van a tener trabajo, van a tener tantas cosas, van a tener vida social y van a tener tantas cosas que no, que los papás dejamos de ser su prioridad. En cambio, para mí, en estos momentos es demasiado bonito ver cómo ellos son felices solo porque están con papá y mamá. Y eso es algo que yo no lo cambio por nada. Entonces, aunque de vez en cuando se siente frustración y uno se siente cansado y siente esas ganas de poder tener la flexibilidad de hacer lo que uno quiere y nada más, siento que aprecio muchísimo ese privilegio que tengo de que mis hijos se diviertan y disfruten estar conmigo y me escojan a mí y a mi esposa y ser felices porque ellos están pasando tiempo con nosotros. Entonces, no arrepentimientos. Y eso nos lleva a mi número uno de mi top 3 de las peores cosas de tener hijos. Y esta sí es una de por vida. Y es que uno se gana una preocupación para toda la vida. Y es la verdad, desde el momento en que nacen, inclusive antes en el embarazo, hasta que son adultos, yo creo que ningún papá deja de preocuparse de sus hijos. Uno siempre quiere que ellos estén bien, que las cosas les salgan de la mejor manera, que no tengan problemas o que las cosas o que los problemas que tengan los puedan superar. Pero uno no puede controlar sus vidas y no puede tenerlos siempre bajo el ala de mamá gallina para que no les pase nada. Ellos tienen que ir haciendo su propia vida, ellos tienen que ir aprendiendo a cómo defenderse, a cómo hacer frente a las situaciones y a veces, o todos lo sabemos, es un proceso doloroso. Y como papá o mamá, tú siempre vas a estar preocupado por ellos y siempre vas a estar pensando en si hay algo en si hay algo más que pudieras estar haciendo para poder ayudarles. Al final de cuentas es un equilibrio entre estar allí para ellos y darles la libertad de que también hagan su propia vida, pero eso no quita el hecho de que siempre vas a estar preocupado. Entonces, eso es algo que hay que considerar muchísimo a la hora de querer tener hijos, porque eso sí no se quita. Si uno de verdad ama a los hijos, es algo que siempre va a estar allí. No pienso que sea algo negativo porque al final de cuentas todo se reduce a eso que acabo de mencionar, que es el amor. Si te preocupan es porque los amas y al final de cuentas el tener hijos te da la posibilidad de poder dar un amor sin reservas y sin condiciones y sin esperar nada a cambio, porque yo, que soy papá,
Siento que no importa lo que suceda con ellos y no importa lo que pase y no importa si ellos en el futuro me quieren o no, yo siempre los voy a querer y es algo que nadie me va a poder quitar. Y a pesar de que no es bonito andar preocupado y que si pudieras escoger, escogerías no tener preocupaciones en la vida, si la preocupación que tienes nace del amor y sabes que estás haciendo el mejor trabajo posible porque tus hijos sean buenas personas y puedan enfrentar la vida de la mejor manera, yo creo que esa es recompensa suficiente y vale la pena pagar el precio de esa preocupación que siempre vas a tener. Entonces tampoco hay arrepentimientos por esta. Con todo esto espero que quede claro que para mí la paternidad es lo mejor que me ha pasado y la disfruto muchísimo, pero eso no quita el hecho de que hay cosas que podrían no ser tan positivas. Por eso hice este top 3 de las peores cosas de ser papá basada en la experiencia que yo he tenido ya de 6 años de tener hijos, para que si estás en el proceso de decidir si tener hijos o no, puedas tomarlo en cuenta y si ya eres papá o si ya eres mamá, puedas reflexionar si lo que digo resuena contigo o si no estás de acuerdo. Inclusive me gustaría que en los comentarios me digas si hay algo que cambiarías, que agregarías o que no estás de acuerdo con lo que yo he mencionado, para así poder tenerlo en cuenta y reflexionar acerca de esto que estoy tratando de compartir con ustedes. Si les gustó este video, les agradecería que consideraran darle like al video y suscribirse al canal para que así puedan seguir recibiendo todo el contenido que yo voy a estar creando para ustedes y podamos ir ayudando a crecer esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.